Semana número 8 en desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Estamos viendo el tema participación ciudadana y el video nos muestra una forma de participación que muy poco se conoce y más cuando vivimos en un mundo capitalista del siglo XXI, donde el factor social ha sido dejado de lado muchas veces, ¿no? Por lo mismo que analizamos, por ejemplo, en geografía, en la última sesión sobre la economía informal, y estuve revisando las evidencias que ustedes me enviaron en cuanto a sus entrevistas, muy buenas, algunos yo los felicito, bueno, yo les he escrito de manera personal, eh, podemos entender una realidad, que muchas de las personas que desarrollan una economía informal provienen de las regiones andinas y amazónicas, ¿no? Lugares donde la presencia del Estado se ha hecho bastante débil, por no decir inexistente. Y esto ha sido una causa en el Perú de los años, ¿no? Es una causal de los años. Siempre la zona andina y amazónica no ha sido tomada en cuenta cuando el Estado ha buscado generar algún proyecto en el sector minero o en el sector industrial. ¿Por qué? Porque la población desconoce el tema que vamos a ver hoy día. La población desconoce, ¿no? Desconoce que existe una participación ciudadana, que la participación ciudadana no solamente es hacer una huelga o hacer una marcha o hacer un paro, no, que la ley y la constitución política reconocen mecanismos, reconocen formas para poder participar. Toda persona en el Perú es un ciudadano. ¿A partir de qué momento? Mano levantada o en el chat. ¿A partir de qué momento somos un ciudadano en el Perú, con derechos y con deberes? Mano levantada. Nadie. Te escuchamos, Vanessa Quipuscoa Aguilar. Tu opinión importa. Profesor, si no me equivoco, el momento que formas como un ciudadano es cuando ya pues tienes los 18 años, o podría decir la mayoría de edad, y puedes ejercer distintos roles como ciudadano ya, como votación y eso. Claro que sí, ¿no? A partir de que tú ya cumples los 18 años de edad, ya eres un ciudadano. Mesa, Ronaldo y Santiago Bocanegra, ¿no? Ya eres un ciudadano. Ahí está. Entonces, esa es la idea, ¿no? Reconocer que cuando uno llega a la mayoría de edad, ya se convierte en un ciudadano con derechos y con obligaciones. Y que claramente, al ser un ciudadano, te tiene que interesar los asuntos ligados a la ciudadanía. Ciudadano viene de ciudad, de hombre que vive en una región o en un área donde existen elementos que faciliten el desarrollo de tu vida, ¿no? Esa es una ciudad, básicamente. Ciudad, ¿no? Ciudad viene de civilita, civilita es civilización, ¿no? Nos comportamos como civilizados, pero ¿qué sucede cuando los ciudadanos no saben cómo actuar ante un determinado hecho? Y eso nos dice el video, ¿no? Las poblaciones de la Amazonía y de la Sierra muchas veces no conocen lo que nosotros estamos viendo. Entonces se sienten indefensos ante los diferentes sucesos que pueden darse en su territorio o en el área correspondiente, ¿ya? Eso es entonces la participación ciudadana. Bueno, vamos a seguir por acá. Dice mecanismos de participación ciudadana. Justamente vamos a conocer eso. Manito levantada, te escucho. A ver, Yacir arriba, Yerilín. Adelante, tu opinión me importa. Lea todo lo que ve en pantalla. Mecanismo de participación ciudadana. Participación ciudadana es formar parte y tomar parte de un grupo, de una comunidad o de un país de manera activa y responsable. Ejercer en la práctica los deberes y derechos políticos, intervenir en los asuntos públicos y tomar decisiones. Además, la participación ciudadana es un derecho fundamental. Participación ciudadana. Opinar sobre asuntos públicos, elegir y también ser elegido, pronunciarse en los referendos y en las consultas ciudadanas, vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública, presentar iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y de legislación, colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo de la comunidad.
Perfecto, muy bien, Rivas Yerilín. Ahí entonces tenemos lo que es la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana entonces lo podemos elegir desde diferentes ángulos o diferentes aristas. Muy bien, voy a ir por acá. Entonces, Rivas Yerilín. Muy bien, señorita. Pues ha mejorado bastante este bimestre. Ojalá que pueda seguir mejorando en estas últimas semanas de clase. A ver, la participación ciudadana entonces, ¿qué cosa es? ¿En qué consiste la participación ciudadana, profesor, según lo que ha leído Yerilín? Es una forma en la cual una comunidad, ¿no? Ejerce algún tipo de deber y algún tipo de derecho. Profesor, deberes y derechos ¿en qué? En asuntos públicos, pues, ¿no? Tú como ciudadano tienes el deber de intervenir si, por ejemplo, ves que otro ciudadano está arrojando basura en el lugar donde tú vives. Tú como ciudadano tienes derecho a exigirle a las autoridades de tu ciudad, de tu región, de tu provincia, que pueda velar por los temas que aquejan a tu provincia. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos de Lima, porque todos sus padres, ustedes quizás todavía no, pero sus padres y obviamente el profesor, que somos ciudadanos de Lima, tenemos que exigirle a la autoridad de Lima, es decir, al alcalde, que pueda tomar medidas con respecto a qué problema, por ejemplo. ¿Qué problema está urgiendo que se resuelva en Lima? A ver, manito levantada o en el chat. ¿Qué problema? Vanessa Quipusco Aguilar, te escuchamos. Profesor, como sabemos todos, es el problema principal que cada comunidad exigiría por la delincuencia, al igual que también la limpieza o por el recojo de basura. La delincuencia o el recojo de basura. Muy bien, señorita Quipuscoa. Ahí está, delincuencia o el recojo de basura. Pérez, pero la corrupción le podemos decir, mi estimada Pérez, al alcalde. Yo creo que es un tema más del Estado que del alcalde, ¿ah? Mesa, la delincuencia y robos, claro que sí. Eso sí le podemos exigir al alcalde, ¿no? Delincuencia y robos. Porque en el tema de la corrupción es algo muy genérico. Por ejemplo, hoy día en la madrugada ha habido un operativo contra muchas autoridades de los ministerios. ¿Qué podría ser alcalde cuando el alcalde de Lima, cuando a veces la corrupción viene desde las partes altas, ¿no? Del Estado? Pero en donde sí el alcalde tiene bastante que hacer es en el tema de la delincuencia, ¿no? Se controla las cámaras de Lima, el serenazgo de Lima, articula con los alcaldes distritales, ¿no? Puede presentar proyectos de ley, ¿no? La delincuencia tiene que ver con el tráfico, con la contaminación visual y auditiva, el comercio ambulatorio, ¿no? Son un montón de cosas que se le puede pedir a la Municipalidad de Lima. Bueno, mecanismos de participación ciudadana, entonces, ¿cuáles son? Todo ciudadano tiene derecho a elegir, pero también a ser elegido. Tú cuando tengas 18 años ya vas a poder emitir un voto responsable y de repente en algún momento te interesa un cargo político y puedes ser elegido. Tienes derecho a opinar sobre asuntos públicos, siempre y cuando tus opiniones no agredan los derechos de otra persona. Para opinar no es necesario agredir a otra persona. Basta con que tú des tu posición y argumentes tu posición, ¿no? Como decía Rousseau, no puedo estar de acuerdo contigo, pero daría mi vida para que tus ideas sean escuchadas, ¿no? Entonces, ¿eso qué te quiere entender? Que los hombres ilustrados consideran que no siempre se debe pensar igual, pero lo que sí se debe hacer es respetar tu opinión, ¿no? ¿Qué más? Presentar iniciativas. Los ciudadanos podemos presentar una iniciativa para reformar algún aspecto de la Constitución. Esto me interesa a mí particularmente, porque yo considero que se debe presentar una iniciativa para reformar todo lo ligado a el Código Penal, por ejemplo. ¿Cómo es posible que alguien que roba un celular va a la comisaría y sale mañana y no pasó absolutamente nada? ¿Cómo es posible que los 17 años y 16 son inmutables, cuando claramente ahora las organizaciones delincuenciales buscan menores de 17 y 16? Esas cosas se pueden reformar, por ejemplo, pero muchas veces se desconoce, ¿no? Recuerda que la madre de todos los males es la ignorancia, ¿ya? ¿Qué más? El ciudadano puede pronunciarse en referéndums. ¿Qué es referéndum? Una iniciativa, una consulta,
Referéndum, cuando la población se pronuncia sobre un tema en particular. Es una obligación ciudadana vigilar y controlar la gestión pública, ¿no? Por eso se pide que las autoridades se pronuncien. Por eso se pide que el Banco Central de Reserva emita sus boletines para saber cómo va la economía. Por eso se pide que los ministerios también se pronuncien, igual que los congresistas, igual que el presidente, para saber, para informarnos sobre un tema de gestión. Y sobre todo, tomar decisiones que favorezcan el desarrollo de nuestra comunidad. Eso de ahí nos convierte en un buen ciudadano. Recuerda que los ciudadanos velamos por el bienestar común. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir viendo la siguiente parte. Derechos de participación ciudadana. ¿Cuáles son nuestros derechos? Es importante que tú los conozcas, porque en algún momento serás un ciudadano. Voluntario o voluntaria, te escuchamos, tu opinión me importa. Adelante. Tenemos acá la participación de Juliano Ramírez. Adelante, Juliano. Derechos de participación ciudadana. Sufragio o derecho al voto. Ejerce para elegir a las autoridades políticas. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Iniciativa de reforma constitucional. Corresponde al presidente de la República, a los congresistas y a los ciudadanos conforme a la ley del 0,3% de la población electoral. Iniciativa de la formación de leyes. Corresponde al presidente, congresistas, otros poderes del Estado, instituciones públicas autónomas, los ciudadanos conforme a la ley, el 0,3% de la población electoral. Y referéndum, facultad de los ciudadanos para someter a consulta la aprobación o modificación de alguna norma. Puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado. Perfecto, muy bien, Ramírez. Entonces vamos a ir por acá. Ramírez Sergio. Profesor, ¿cuáles son los derechos dentro de la participación ciudadana? Un derecho que todos tenemos es a participar mediante el voto. Ese es un derecho que nadie nos puede quitar. El voto o también el sufragio. Ese tipo de derechos nadie nos puede quitar, nadie nos puede arrebatar, ¿ya? Derecho de sufragio o derecho al voto. ¿En qué consiste este tipo de derecho? Es el que se va a dar, por ejemplo, el próximo año. Sus padres van a elegir autoridades municipales para que nos representen en nuestra vida política. Recuerda que nadie te puede condicionar. Tú eres la generación que debe cambiar este estado. Tú, tus hijos y tus nietos tienen que cambiar esta sociedad. Tú no puedes votar solamente por una cara bonita, tú no puedes votar por pena, o tampoco puedes votar porque te regalan un almanaque. Tu voto es libre, pensante, secreto y también obligatorio según la Constitución Política hasta los 70 años. Hasta los 70 estás en la obligación de votar. Después de después de los 70, ¿qué sucede en el Perú? ¿No votas? Mano levantada. ¿No puedes volver a votar nunca más? ¿Qué sucede después de los 70? Si mi papá tiene 73, 74, ¿qué sucede? Vanessa Quipuscoa Aguilar, te escuchamos. El voto es voluntario, profesor. Claro, es voluntario o también llamado facultativo, ¿no? Muy bien, Quipuscoa. ¿Ya? Entonces, si tienes el abuelo o el papá de esa edad, va a votar, tampoco el policía lo puede votar, ¿ah? Ah, no, señor, usted ya no vota. No, así no funciona. Todo voto es importante. Muy bien, ya no es obligatorio el voto, así es, Pérez. Ya no es obligatorio, pero igual es importante, ¿no? El civismo se conserva hasta la muerte, ¿ah? Hasta la muerte el civismo. Voto a voto, ¿no? Muy bien, Ortega. Ahí está. Entonces, eso es importante. Hay casos de gente adulta, muy adulta, que va a votar y las autoridades ya no lo reciben, ¿no? ¿Por qué? El voto, si bien ya no es obligatorio, pero igual es un derecho que nace de la libertad y de la igualdad. Bueno, las personas o los ciudadanos también tienen iniciativas de reforma constitucional. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el tema de reforma constitucional? Es decir, profesor, que hay elementos de la constitución política que pueden ser modificados, ¿no? Que pueden ser cambiados.
¿Qué significa esto? Que tanto el presidente de la República como los congresistas y los ciudadanos también pueden presentar un proyecto. Ese proyecto se llama iniciativa, ¿no? Pueden presentar un proyecto para reformar algún artículo de la Constitución política, como lo presentó el expresidente Vizcarra para poder reformar lo concerniente a la reelección. El Congreso estaba lleno de congresistas que tenían 15 años ahí y que estaban haciendo lobbies. ¿Qué es un lobby? Estaban sirviendo a empresas y no a la sociedad. Una de las cosas buenas de Vizcarra es que generó esta iniciativa que le puso fin a esta situación. Y muchos congresistas, acostumbrados a literalmente vivir en el Congreso, buscaron sacarle la vuelta al asunto, generando o buscando un consenso para elaborar dos cámaras, ¿no? Recuerda que el Perú anteriormente tenía dos cámaras, una cámara de senadores y una de diputados. Ellos querían hacer este proyecto nuevamente, acostumbrados a vivir literalmente del Estado, ¿no? Sí se puede reformar la Constitución, ¿ah? Sí se puede. Inclusive se puede cambiar toda la Constitución. Son iniciativas que nacen de la voluntad popular. Bueno, iniciativa en la formación de leyes también. Tanto el presidente, los congresistas, el poder judicial, instituciones públicas autónomas como la Defensoría del Pueblo y los ciudadanos, el 6,3% de la población electoral del país, pueden presentar una iniciativa, un proyecto de ley, ¿no? Acá ya no vas a reformar, sino que estás presentando una ley de repente nueva. Por ejemplo, una ley del aborto, ¿no? Una ley que busque despenalizar el aborto. De repente, los ciudadanos o la Defensoría del Pueblo dice, en los últimos años hay muchas violaciones, hay muchos embarazos adolescentes, hay muchas situaciones riesgosas y al final las personas optan por irse a estos centros clandestinos donde practican aborto y terminan muriendo. ¿Por qué mejor no legalizamos el aborto? ¿No? Un proyecto de ley. ¿Por qué no mejor no legalizamos la droga, la marihuana, para de esa manera evitar el tráfico de droga? ¿No? Podrían presentar un proyecto. ¿Por qué mejor no presentamos un proyecto para castigar la delincuencia con mayor cantidad de años de repente? Que el robo, que el hurto simple sea pues de repente 10 años, ¿no? ¿Por qué no presentamos un proyecto que busque resociabilizar al delincuente, ¿no? Que no meterlo a una cárcel para que de repente salga peor, sino meterlo de repente con apoyo psicológico para que pueda enderezar su camino, ¿no? Proyectos de ley. Sí se puede. Por ejemplo, un proyecto de ley que de repente diga la educación tiene que ser gratuita, de repente para todos, ¿no? Para todos, tener una educación gratuita de calidad, no solamente para uno. Profesor, pero en el Perú es gratuito, sí, pero muchas veces no alcanza, pues, no alcanza, ¿no? No llega a todo el Perú en realidad. Y finalmente tenemos los referéndum, que en realidad es una facultad, es una atribución de los ciudadanos para poder consultar, aprobar o modificar alguna norma, ¿no? Un referéndum. Por ejemplo, un referéndum que busque cambiar, no sé, profesor, alguna norma ligada a el aspecto judicial, de repente, ¿no? Que de repente se haga un referéndum para cambiar una norma en la cual se busque que por el tema de la pandemia, de repente, por el tema del COVID, el sueldo mínimo de repente suba, o que de repente los requisitos para algo ya no sean tan severos como lo que pasó hace unos días, ¿no? Se aprobó un proyecto en el Congreso para que los alumnos que terminan una carrera universitaria tengan el bachiller automático, ¿no? Lo cual fue un alivio para muchos estudiantes, porque estaban diciendo, uy, ahora en la pandemia, ¿cómo voy a hacer mi tesis? ¿Cómo voy a investigar? ¿Cómo voy a hacer si las bibliotecas están cerradas y todo está cerrado? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, se aprobó ese proyecto, ¿no? Bachillerato automático. Ahí está. Entonces, estos son mecanismos de participación ciudadana que usted tiene que tener presente ante cualquier situación. Bueno, vamos a dejarlo por acá y nos vamos a ir a conocer justamente un artículo, el artículo 32 de la Constitución Política. Pueden ser sometidas a referéndum. Esto, por ejemplo, es un cartel, ¿no? Esto, por ejemplo, es una cédula de cómo funciona el referéndum, ¿no? Referéndum nacional
del año 2018. Según nuestra clase de DPCC, el organismo encargado de la elaboración de esto es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que va de la mano con RENIEC y que va de la mano con el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, en un referéndum simplemente hay preguntas y la respuesta puede ser sí o puede ser no, nada más, ¿no? Este fue un referéndum del año 2018 en el cual, por ejemplo, en la pregunta número, vamos a ver por acá, 3, aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Sí, pues, ¿no? Que prohíbe. Y gracias a que el sí ganó, hoy día ya no existe reelección de congresistas, ¿no? Luego dice acá, aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad. Como los congresistas sabían que no iba a haber reelección, querían establecer una nueva cámara. B es 2. ¿Para qué? Para muy bien, yo no seré congresista, pero puedo ser de repente diputado, ¿no? A la segunda cámara. Y acá la gente marcó no, ¿no? Ahí está el referéndum del año 2018. Vamos a leer qué nos dice este documento y vamos a buscar también por acá un voluntario o voluntaria para que se siga ganando su punto en esta participación de clase. Ronaldo Aro, le escuchamos, Ronaldo. Artículo número 32 de la Constitución Política. Puede sí sometidas a referéndum. La reforma total o parcial de la Constitución Política. La aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Materias relativas al proceso de la descentralización. Para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, así como de las normas a que se rigen el inciso anterior, ley número 2630. Materias relativas al proceso de descentralización. Muy bien, Ronaldo. Perfecto. Vamos a ir por acá. A ver, vamos a ver entonces. Muy bien, Ronaldo Aro. Profesor, cuando uno habla de referéndum, ¿se puede reformar de una manera total o parcial la constitución política? ¿No? Puedo reformar solamente un artículo o puedo reformar toda la constitución mediante mecanismo de referéndum. Puedo aprobar una ley, puedo aprobar una norma o puedo también aprobar una ordenanza municipal. Una ley, se puede aprobar la ley del aborto, una norma regional, de repente, profesor, la vinculada al tema de las licencias de funcionamiento de una determinada empresa. Una ordenanza municipal puede estar ligada de repente a los paraderos autorizados, ¿no? Evitar utilizar algunos lugares como paraderos o de repente evitar utilizar rejas en algunas calles o avenidas, ordenanza municipal, ¿no? También puede ser sometida a referéndum todo lo ligado a un proceso de descentralización. Buscar que Lima sea el foco de la población en el Perú. También puede ser sometido a referéndum alguna ley, decreto legislativo, decreto de urgencia, que de alguna u otra manera perjudica lo contenido en la Constitución política, ¿no? Todos esos mecanismos pueden estar ligados dentro de un proceso de referéndum, ¿ya? Entonces el referéndum es una consulta popular. El referéndum es consultarle a la población, consultarle a los ciudadanos sobre alguna determinada causa o situación, ¿ya? Referéndum. Muy bien, tenemos también acá derechos de control ciudadano, que son otro tipo de mecanismos con el cual contamos nosotros los ciudadanos y que nos permiten el desarrollo del Estado. Uno de ellos tiene que ver con la revocatoria, otro tiene que ver con la remoción de autoridades y otro con la demanda de rendición de cuentas. Vamos a empezar por acá con un voluntario a la lectura. Leslie Pérez, te escuchamos, señorita. Derechos de control ciudadano. Revocatoria de autoridades. Derecho que tienen los ciudadanos para destituir de sus cargos a las autoridades locales, regionales y jueces de paz. 25% del electorado local. Remoción de autoridades. Derecho que tienen los ciudadanos de privar de su cargo o empleo
a un funcionario designado por una autoridad superior, 50% del electorado local. Demanda de rendición de cuentas, derecho de interpelación de los ciudadanos. Son susceptibles los cargos sujetos a revocatoria y remoción, 10% del electorado local. Muy bien, Maybe. Muchas gracias. Vamos a ir por acá. Pérez Vázquez. Profesor Luis, cuando nosotros hablamos de los derechos de control ciudadano, uno que en algún momento se utilizó en el Perú, especialmente en Lima, fue el tema de la revocatoria. El ejemplo se dio cuando era alcalde, o alcaldesa en este caso, la señora Susana Villarán. Un grupo de ciudadanos buscó o utilizó este mecanismo para generar, ¿qué cosa? La salida de la señora Susana de la alcaldía de Lima. Se hizo toda una campaña, eso se conoce como revocatoria. Todo ciudadano en el Perú puede acceder a este mecanismo para destituir a un funcionario público, por ejemplo, un alcalde, un presidente regional o hasta un juez de paz. Pero se necesita un porcentaje de la población, en este caso el 25%. En el caso de la señora Susana Villarán, se llegó el proceso de revocatoria, pero al final no prosperó, ¿no? Lima apoyó su mandato. Bueno, otro proceso es la remoción de autoridades. ¿A qué hace referencia la remoción de autoridades? Cuando se busca que esa autoridad elegida para un cargo, para una función específica, sea designada a otra función o a otro tipo de cargo debido a que ha demostrado incompetencia en el desempeño. De repente elegimos a una persona para el cargo, para el área de repente de recursos humanos en la Municipalidad de Lima. Y lo que estamos notando es que los recursos más bien están pasando por una situación de crisis, de pérdida. Y, no sé, y entendemos que de repente esa persona no es la adecuada para el cargo. Entonces los ciudadanos pueden pedir la remoción de esa autoridad, ¿no? Bueno, demanda de rendición de cuentas. La palabra acá es interpelación, ¿no? Todos los ciudadanos pueden interpelar la gestión de una autoridad para pedir información sobre los ingresos, egresos y la ejecución del presupuesto. Si tú has sido muy observador, te has dado cuenta que siempre en Lima, en el mes de noviembre y diciembre, se rompen pistas y veredas. Siempre, ¿eh? Si tú has sido muy observador o observadora, te invito a que si pasas por algún lugar, en estos meses, observes que en muchas zonas de Lima, distritos de Lima, hay pistas y calles que están siendo refraccionadas. Y debes preguntarte por qué, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que está acabando el año y en muchas municipalidades se busca cuadrar el presupuesto, ¿no? Para el próximo año. Y una forma de cuadrar su presupuesto es a través de estas obras hechas en los últimos meses o las últimas semanas. Siempre, ¿eh? Todos los años, noviembre y diciembre, son meses donde la mayoría de autoridades optan por hacer estas obras de refraccionamiento de avenidas, calles o pistas. Bueno, seguimos. Otras formas de participación ciudadana, profesor. Tenemos acá el tema del presupuesto participativo, tenemos acá la consulta previa que vimos al inicio del video y la consulta vecinal o demarcación territorial. Cuando hablamos de presupuesto participativo, se busca que en el presupuesto, que es el documento más importante que tiene una autoridad, sea municipal o regional, porque un presupuesto es el total de ingresos y el total de egresos, ¿no? Y obviamente si buscamos la participación de los ciudadanos en este presupuesto, es que los ciudadanos puedan verificar, puedan fiscalizar hacia dónde están yendo los recursos económicos de su municipalidad o de su región, ¿no? Esto es una ley y esto también es un derecho de la ciudadanía, ser partícipe de estos acuerdos y formación de presupuesto, como las autoridades están utilizando los recursos que en realidad son de todos. El recurso no es del alcalde, ¿eh? El recurso es de toda la ciudadanía.
¿no? Impuestos, prediales, municipales, arbitrios, tasas, todo eso genera un ingreso. Pero ¿cómo se está utilizando? Para eso la ciudadanía interviene en un presupuesto. Consulta previa lo vimos al inicio. Es un derecho por el cual las comunidades originarias, sean quechuas, aymaras, amazónicas, tienen la facultad de poder eh, ser consultados en materia legislativa sobre algún asunto. Por ejemplo, se descubrió oro en Cajamarca, pero ahí vive un pueblo originario que vive de la ganadería y de la agricultura. Hay que consultarle a ese pueblo si están de acuerdo con la posibilidad de desarrollar minería en esa zona. No le van a consultar a la gente de Lima, porque la gente de Lima no vive ahí y no ha vivido ahí. Hay que consultarle a ese pueblo. Eso se llama consulta previa. No existía, luego se convirtió en ley después de los procesos de enfrentamientos que habían, como por ejemplo el de Bagua, donde hubieron inclusive muertos. Y luego tenemos otro mecanismo que es el de la consulta vecinal, ¿no? Muchas veces existen problemas limítrofes entre diferentes lugares, y lo mencioné en alguna clase. Existe un problema en la actualidad entre San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos, porque la zona donde está ubicada el centro comercial Megaplaza y toda esa zona industrial, ambos municipios, o estos municipios involucrados, alegan de que le corresponde, de que no le corresponde, y en esa situación lo que ha generado es que aumente la delincuencia, que aumente la prostitución, que aumente el tráfico, porque no hay una forma de solucionar ese problema. Bueno, el mecanismo de consulta vecinal puede ayudar, porque los ciudadanos ahora pueden elegir a qué circunscripción desean pertenecer, ¿no? Pueden, pero muchas veces esto no se cumple. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de cosas que estamos viendo en clase son desconocidas por la ciudadanía, sobre todo en el Perú, ¿no? No se conoce. No saben que tienen forma de participar en el presupuesto de una autoridad, no saben que pueden ser consultados, no saben que pueden decidir en un tema de demarcación territorial. Hay carencia de conocimiento por diversos factores: ignorancia, tiempo, etc, etc. Muy bien, chicos, antes de retirarme, nos vamos a quedar acá. Voy a compartir el cuadro de evaluación oral, cómo está quedando, de la siguiente manera en cuanto a sus participaciones en la sesión del día de hoy, ¿ya? Y conmigo será hasta mañana en geografía. No olviden enviarme su evidencia de esta sesión. Muchas gracias.